Saludos, saludos queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos a este semestre 2020. Este semestre se desarrolla en un contexto sui generis, un contexto particular, que es el contexto de la pandemia. Estamos en medio de una crisis sanitaria, supuestamente ya en vía de superación, pero esa crisis nos ha forzado a adoptar medios y herramientas e incluso estrategias distintas a la que usábamos en el sistema de clases presenciales. Por lo tanto, sugiero que vayamos ya adaptándonos a estas nuevas circunstancias, a este nuevo contexto pandémico. De inmediato procedemos al desglose de los contenidos y objetivos de la unidad 1. Veamos pues. Veremos en principio el tema de la comunicación, su importancia para la vida y el ejercicio profesional, la comunicación oral y la comunicación escrita, de la que ya tenemos algunas nociones, algunas experiencias en la letra 011. Recuérdenlo bien. Eso, los programas de 11 y 12 conectan en ciertos temas, en ciertos puntos. El objetivo fundamental para este contenido es valorar la importancia de la comunicación para la vida y para el ejercicio profesional. Para el ejercicio profesional. Aplicar las técnicas y recursos necesarios para la redacción de mensajes expresivos y discursivos que cumplan las condiciones de una comunicación efectiva, eficaz. Pero precisamente para hablar de comunicación tendríamos necesariamente que hacer algunas puntualizaciones sobre este concepto. Como aprendimos en letra 011, cuando abordamos el tema sobre el origen del español, pudimos percibir que el 72%, del 70 al 72% de las palabras del castellano porque empezó a hablarse este romance por primera vez en Castilla la Vieja, ese 72% proviene de una lengua antigua que es el latín vulgar. Entonces, este concepto de comunicación significa originalmente, en términos etimológicos, un vocablo latino, comuni, comunicar, comunicare, que significa poner en común. Poner en común. ¿Y qué se pone en común en un proceso de comunicación? Se ponen en común o se comparten informaciones, se comparten emociones, se comparten sentimientos,
se comparten datos, experiencias, etcétera, etcétera. Es decir, que para que haya necesariamente comunicación, tiene que existir una necesidad social de intercambio. Por lo tanto, poner en común algo, compartirlo, es en cierta medida comunicarnos. Ahora bien, nos hemos comunicado siempre de la misma manera. Hemos utilizado los mismos medios para comunicarnos. Siempre. No. La respuesta a esta pregunta, que es una pregunta de carácter retórico porque la estamos contestando nosotros mismos, es no. No. La comunicación, como todo en la vida, tiene su origen. Su origen. En principio, pues el hombre usó diferentes medios para comunicarse. Ustedes han visto en los libros de historia, en los libros de antropología, ustedes han visto y han oído hablar del arte rupestre, de las pinturas rupestres, esos dibujos, pictogramas que hacían nuestros hombres primitivos en las paredes de las cavernas. Pues entonces, esa es una expresión de ese primer momento de la comunicación. O sea, la comunicación primitiva, que era una comunicación ágrafa, en el sentido de que no lingüística, aunque no necesariamente ágrafa, sino no lingüística, porque la lengua es un fenómeno, o las lenguas, es un fenómeno que se va a desarrollar posteriormente y tiene que ver con la maduración y el desarrollo biológico del hombre a la par del desarrollo social, histórico, económico y político de la humanidad y del trabajo realizado por el hombre. Es decir, que la primera forma de comunicación fue una forma de comunicación no lingüística. Señales, gestos, ademanes, pictogramas, representaciones gráficas, danzas, bailes, rituales. O sea, pertenecen a este momento del origen de la comunicación, del fenómeno de la comunicación. Hay diferentes teorías sobre el origen de la comunicación. La teoría mecanicista, la teoría divina que establece que Dios dotó al hombre del don de la lengua, que es una teoría, podríamos decir, nosotros la respetamos, pero es una teoría científica, poco demostrable desde la perspectiva científica. Es decir, que existe una serie de teorías que establecen meridianamente el origen de la comunicación. Ahora, la comunicación es un fenómeno eminentemente de carácter social. ¿En función de qué? En función de que el ser humano es un ser gregario, es un ser social, por lo tanto, se ve compelido, obligado a intercambiar, a estar en contacto con las demás unidades de la sociedad. Por lo tanto, podríamos afirmar que la comunicación tiene un origen eminentemente social, societal. Existen diferentes tipos de comunicación. La comunicación puede ser una comunicación lingüística, como habíamos dicho, una comunicación no lingüística. Ahora, la primera forma de comunicación fue no lingüística. O
sea, usaba elementos no lingüísticos, no usaba la palabra. No usaba las palabras como base para establecer contacto con otros seres humanos. Esa comunicación lingüística, pues, es desarrollada, como habíamos señalado ya, de manera posterior. Primero de manera oral y luego de manera gráfica o escrita. Pero esto lo ampliaremos con más detalle en un momentito. Por otro lado, para hablar de comunicación, tendríamos necesariamente que tomar en cuenta factores o elementos que intervienen en este proceso comunicacional. Algunos autores establecen como los tres principales factores de la comunicación o elementos de la comunicación el emisor, el mensaje y el receptor. Pero aparte de estos elementos existen otros elementos importantes. El caso es que para que haya o se produzca el fenómeno de la comunicación, tiene que haber más de una unidad, más de un elemento. Aparte de los tres elementos ya señalados, debemos tomar en cuenta el código, el canal, la realidad, el referente, la circunstancia, el contexto, la retroalimentación o el feedback y los ruidos y las barreras que pueden aparecer en un proceso comunicativo. Es decir, cada uno de esos elementos tiene un papel, juega un papel en el proceso de comunicación. De manera breve, detallamos el papel, la función de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el emisor, comúnmente decimos, bueno, el emisor se encarga de emitir el mensaje, pero no es así realmente. El emisor no solamente emite un mensaje, el emisor tiene que pensar antes lo que va a decir, el mensaje que va a transmitir, tiene que elaborarlo. Además, el emisor tiene que codificar ese mensaje. Es decir, el emisor tiene que sacar del código los elementos adecuados, convenientes, para poder elaborar ese mensaje. Que no es tan simple la función del emisor. Si el emisor cumple varias funciones. Luego está el mensaje. El mensaje transmitido, luego de ser codificado, pensado, elaborado por el emisor, este mensaje tiene que reunir algunas cualidades, algunas características. La principal característica del mensaje debe ser la claridad. Si el mensaje no es claro, pues hay problema, porque la comunicación va a ser ineficaz y no va a llegar claramente a su destinatario y va a haber un problema. Eso va a crear un ruido en la comunicación, una especie de interferencia. Entonces, la claridad en el mensaje es fundamental, fundamental. Por otro lado, tenemos el canal. El canal, que es el soporte o medio físico por donde circula o se desplaza ese mensaje. El soporte, que puede ser la voz humana, que es el soporte más antiguo, la voz humana, las ondas que se esparcen, los sonidos de la lengua que llegan al receptor a través del sentido, de la audición, del oído, pues la voz es un canal. Las palabras se desplazan
a través del aire, de la voz, y llegan al o a los receptores. Eso es un canal. Pero el soporte también puede ser escrito, la escritura, el papel. Es decir, que el canal tiene que ser un soporte bien definido para que no haya ningún tipo de problema en el acto comunicacional. Debemos tomar muy en cuenta también el canal. Luego tenemos el receptor, al cual finalmente llega el mensaje, recibe el mensaje. No solo recibe el mensaje, sino que el receptor tiene que decodificar ese mensaje, decodificar el mensaje, interpretar las unidades en las que está cifrado, codificado ese mensaje, conocer el código en que fue elaborado el mensaje, para poder dar una respuesta, hacer un feedback bueno, positivo, ¿de acuerdo? Un rebote. Entonces, el papel del receptor es fundamental también, y no solamente recibir, sino entender, decodificar y además retener el mensaje. Porque si el receptor no es capaz de recordar los mensajes recibidos, pues entonces ahí hay un grave problema de retentiva y de respuesta también en corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, tenemos el código. El código no es más que el sistema de signos en que se codifica o se elaboran los mensajes. Ese es el código, el sistema de signos. El código puede ser la lengua oral, la lengua escrita. El código puede ser el francés, el español. Pero un código no tiene que ser necesariamente lingüístico para comunicar. Una pintura constituye un código. Una señal de tránsito constituye un código no lingüístico. Código lumínico. Un olor determinado constituye un código. El olor del gas que se escapa de un cilindro, pues ese olor constituye un código porque comunica algo. ¿De acuerdo? Comunica algo. Incluso hoy en día que se habla de la inteligencia artificial, pues también existe una comunicación entre las máquinas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el concepto código es bastante amplio, bastante amplio. Luego tenemos el referente, que es la realidad a la que se refiere el mensaje, la circunstancia, que es el contexto, el ambiente, la situación en la que se da el mensaje, el feedback, que es la respuesta esperada a ese mensaje, y las barreras o ruidos, que son todas las interferencias. Es decir, que esto no es tan fácil. El proceso es bastante largo. Vamos a abordar de manera breve el tema de la comunicación oral y escrita. La comunicación oral, como habíamos señalado ya, tiene como base la lengua oral. Y la lengua oral, realmente la lengua es de tradición oral. La lengua es de tradición oral. No digo el lenguaje, porque hay que establecer la diferencia entre lenguaje y lengua. Y entre lenguaje, lengua y habla. Pero eso lo veremos más adelante. La comunicación oral tiene como base la oralidad, las palabras habladas. Por lo tanto, tendrá sus propias características. Una de las características de la lengua oral
es, por ejemplo, su espontaneidad. La lengua oral es espontánea. No necesariamente, digamos, tiene que ser una lengua rústica o desapegada de ciertas normativas, ciertas normas de dicción, de pronunciación, no. Pero la lengua oral es más espontánea que la escrita porque se producen en el contexto, en un contexto dialógico, en un contexto más inmediatista que la lengua escrita, que es mucho más elaborada. ¿De acuerdo? La lengua oral, pues, puede diluirse, digamos, difuminarse, desvanecerse rápidamente. Es decir, que cuando hablamos con un amigo o hablamos en una esquina, mantenemos un coloquio con un grupo de amigos, pues lo hacemos de manera muy sencilla, espontánea y sin ese rigor normativo que asumimos cuando escribimos. Por lo contrario, la lengua escrita es más normativa, más elaborada, perdura más en el tiempo y el espacio, y precisamente obedeciendo a esa necesidad de perdurabilidad fue que el hombre se vio precisado a concebir los primeros sistemas de escritura. ¿De acuerdo? Porque lo oral, las sociedades de tradición oral, pues constituían un problema, porque cada vez que moría un anciano, por ejemplo, pues era como la desaparición de una gran biblioteca. Mientras que la escritura garantiza la permanencia de las informaciones y los conocimientos y la transmisión en el tiempo y el espacio. Es decir, la lengua escrita y la lengua oral no están totalmente divorciadas. Hay una relación totalmente estrecha entre la oralidad y la escritura. Hay autores que sostienen que es imposible separar lo oral de lo escrito. Debemos procurar ser comunicadores eficaces. Cuando elaboramos un mensaje, debemos tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos que intervienen en ese proceso de comunicación. No podemos dejar fuera un solo factor o un solo elemento de la comunicación. Si dejamos u obviamos uno, la comunicación no será eficaz. Podría ser un poco efectiva, pero no eficaz. ¿De acuerdo? No, podría ser eficiente, un poco eficiente, pero no efectiva ni eficaz. ¿De acuerdo? Porque la eficacia de la comunicación consiste precisamente en que el mensaje llegue al o a los receptores de manera clara, comprensible, precisa. Hay que tomar en cuenta las cualidades de coherencia, claridad, concisión, precisión, buen uso. Hay que tomar en cuenta los intereses del o de los interlocutores, el contexto cultural, para que ese mensaje sea aceptado, digerido y respondido de manera adecuada. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta cada elemento de la comunicación. Y cada elemento, habíamos dicho, juega su papel. Por lo tanto, la comunicación será eficaz mientras más sentidos estimule el mensaje, más eficaz también será la comunicación. Gracias. Espero que
hayan disfrutado de esta pequeña introducción a la unidad 1, esperando también que se manifiesten, que presenten sus inquietudes respecto de este tema y que hayan salido edificados de este encuentro sencillo, sucinto y breve, pero sustancioso. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.